¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el doctor Juan Antonio Calderón González y esta es una producción de la Asociación Mexicana de Ultrasonografía Crítica y Urgencias, con su unidad internacional de entrenamiento WinFocus en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. En esta ocasión vamos a hablar del ultrasonido pulmonar en el contexto de la falla cardíaca. Como ustedes seguramente lo han observado, realmente los primeros artículos en los cuales se habla propiamente del ultrasonido pulmonar, las primeras investigaciones fueron llevadas a cabo por médicos radiólogos publicados desde quizás desde la década de los 70 en artículos o en publicaciones en revistas de radiología. Podríamos decir que ellos fueron los primeros en hablar sobre el ultrasonido pulmonar y sus artefactos. Desde luego, estos fueron descritos desde el punto de vista meramente descriptivo, meramente laboratorial, meramente de investigación, pues no se les encontró en aquella ocasión o en estos estudios, no se describe propiamente una aplicación clínica a pie de cama para el médico que está enfrentando pacientes desde el punto de vista clínico o incluso crítico, sino que solamente fueron descriptivos, pero al final fueron los primeros en describir propiamente lo que sucedía en el ultrasonido al insonar el pulmón. No fue sino hasta mediados de la década de los noventas que el doctor Daniel Lichtenstein, un intensivista francés, a través de sus icónicas publicaciones, nos demuestran que estos artefactos realmente pueden ser útiles desde el punto de vista clínico, a pie de cama, para el médico que está día a día enfrentando pacientes, desde luego, incluso críticos. Y así, desde el punto de vista de la cardiología, el ultrasonido pulmonar poco a poco fue introduciéndose a través de diferentes publicaciones con médicos cardiólogos muy reconocidos, quienes ya proponían esta noble herramienta como un método diagnóstico o un método incluso con implicaciones pronósticas, que también puede ser de utilidad en el abordaje, en el tratamiento del paciente con falla cardíaca aguda. Así pues, también diferentes sociedades o asociaciones médicas de gran relevancia poco a poco fueron incorporando esta herramienta como un método muy útil y muy importante en este contexto. Así tenemos que desde el 2012 fueron publicadas las primeras recomendaciones basadas en la evidencia que fueron publicados en la revista Intensive Care en el 2012, comandadas por el doctor Giovanni Volpicelli, y así diferentes otras agrupaciones de cardiología ya incorporan en sus algoritmos, en sus descripciones, en sus recomendaciones al ultrasonido pulmonar. Hablar de ultrasonido pulmonar debemos de tomar en cuenta que no es propiamente como nosotros sabemos que sucede con otros órganos al aplicarles ultrasonido, ya sea el hígado o el vaso o los riñones o el mismo corazón, en el cual con ultrasonido podemos visualizar sus estructuras, podemos diferenciar sus paredes, podemos ver la vasculatura. En el caso del ultrasonido pulmonar, básicamente este está basado en artefactos, es una técnica artefactual. Como sabemos, el primer artefacto a identificar es esa línea hiperecogénica horizontal a la cual se le ha denominado línea pleural y además es móvil. Todo esto en el pulmón aereado, en el pulmón normal. De igual manera, las denominadas líneas A, que son esas líneas hiperecogénicas horizontales equidistantes entre sí, que se forman también por un fenómeno de reverberación. Por último, el otro artefacto de gran relevancia identificar son las denominadas líneas B, que son esos artefactos verticales, esas líneas hiperecogénicas a manera de rayos láser que tienen sus propias características, las cuales fueron ya descritas en las recomendaciones internacionales basadas en evidencia del 2012. Sabemos que hasta tres son normales, ya que más de tres de ellas se ha o da paso a lo que se ha denominado el síndrome intersticial.
el cual consiste en más de 3 líneas B, y este puede ser focal o difuso, también puede ser de acuerdo a su distribución, homogéneo o heterogéneo, y las causas de este síndrome intersticial pueden ser muy variadas, desde el edema pulmonar, ya sea hidrostático o cardiogénico o neumogénico. También lo podemos encontrar en contusión pulmonar, en algunas neumonías intersticiales como el mismo COVID o la fibrosis pulmonar incluso. Realmente aún no sabemos cómo es que se forman propiamente las líneas B y con esto el síndrome intersticial, pero sabemos que son producto de la interacción entre el sonido y el agua extravascular y que debido a la impedancia acústica que existe entre ellos, la gran diferencia de impedancia acústica produce unas pequeñas líneas horizontales hiperecogénicas diminutas que unidas entre sí da la apariencia de una sola línea vertical a la cual se le ha denominado líneas B o colas de cometa, según dependiendo de la literatura. Así pues, desde hace algunos años, el doctor Gino Soldati y su grupo quizás son los que más han investigado acerca del síndrome intersticial y lo que es el ultrasonido pulmonar desde el punto de vista de laboratorio. Nos han descrito diferentes, digamos, fenotipos de lo que son las líneas B, dependiendo de la situación, dependiendo del contexto clínico y desde luego dependiendo de la densidad que va adquiriendo el pulmón desde partiendo desde el pulmón aireado normal hasta dependiendo de la cantidad de aire que el pulmón va perdiendo a medida que éste se va convirtiendo en un pulmón, digamos, húmedo o patológico. Así pues, el ultrasonido pulmonar funciona como un gran densitómetro, de tal manera que el pulmón aireado, pues bueno, pues va a mostrar desde el punto de vista del ultrasonido los artefactos que hemos comentado, la línea pleural móvil con las líneas hiperecogénicas horizontales denominadas líneas A. Pero a medida que el pulmón va perdiendo aireación, a medida que va ganando densidad, van apareciendo las líneas B, las cuales se van haciendo cada vez más coalescentes hasta llegar al punto en que la pérdida de aireación es tal, como sucede en la consolidación o en las atelectasias, que ahora sí podemos visualizar el pulmón tal cual es desde el punto de vista ya prácticamente real, no artefactual. Hablando del ultrasonido pulmonar en el contexto de la falla cardíaca, la congestión pulmonar, digamos que debemos pasar por varios ejes. El primero es que el ultrasonido pulmonar funciona como una gran herramienta diagnóstica, como un sistema de monitoreo no invasivo en tiempo real, dinámico, asimismo como una manera de pronosticar el desenlace de los pacientes que presentan falla cardíaca, de igual manera como un sistema de tratamiento y abordaje que nos permite tomar decisiones a pie de cama. Desde el punto de vista diagnóstico, la congestión pulmonar, bueno, pues tenemos diferentes métodos convencionales o tradicionales, tanto clínicos como de imagen. Hablando de los métodos de diagnóstico de congestión pulmonar clínicos, pues quizás los más representativos sean los estertores y las sibilancias. Sabemos que los estertores tienen alta especificidad pero poca sensibilidad, al igual que las sibilancias. Se ha descrito en diferentes trabajos también que desde el punto de vista clínico la disnea pues tiene una combinación regular de sensibilidad y especificidad un poco más del 50%. La ortonea igual un poco más sensible pero poco específica. Encontrar en las radiografías la redistribución de flujo pues es medianamente sensible y específica. Desde hace algunos años, estudios importantes nos han demostrado que la ingurgitación yugular, por ejemplo, es altamente específica, pero poco sensible. El tercer ruido o galope igualmente es muy específico, pero poco sensible. Quizás la cardiomegalia sean de esos datos radiográficos con mejor combinación de sensibilidad y especificidad. La cefalización, como comentábamos, es específica, pero poco sensible. Desde hace algunos años también se ha demostrado que
Los signos de congestión pulmonar en una radiografía de tórax pues realmente aparecerán o serán visibles cuando el agua extravascular incluso sea mayor al 30%. De igual manera, si un paciente presenta o tiene presiones capilares pulmonares medidas por Swan-Ganz entre 16 y 29 milímetros de mercurio, apenas el 50% de estos pacientes presentarán datos en la radiografía de tórax. Y por supuesto que si las presiones capilares pulmonares incluso son muy elevadas, hasta más de 30 milímetros de mercurio, podemos encontrar signos de congestión pulmonar ausentes en 39% incluso de los pacientes. Algunos estudios también nos han demostrado que hasta en el 20% de los casos de pacientes con falla cardíaca descompensada, la radiografía de tórax puede llegar a ser normal. En el 2017, el doctor Eugenio Picano nos habla de la cascada de agua pulmonar, que consiste básicamente en la fisiopatología de la congestión, la cual nos menciona que primeramente se lleva a cabo lo que es la congestión hemodinámica, es decir, la elevación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Esto lo podemos detectar a través de forma invasiva como el catéter de Swan-Ganz o bien a través de la ecocardiografía. Posteriormente se llegan a presentar, después de la congestión hemodinámica, pasamos a la congestión pulmonar, pero esta en las primeras fases es asintomática. El paciente puede llegar a no presentar datos clínicos, a no tener síntomas, a no tener incluso disnea y sin embargo empezar con datos de congestión pulmonar únicamente visibles en el ultrasonido pulmonar, es decir, una congestión pulmonar silente o subclínica que incluso no es visible en una radiografía de tórax convencional. Poco a poco, a medida que esto progresa, entonces sí aparecerán algunos datos tanto clínicos como de imagen, pero sobre todo los signos y síntomas de la falla cardíaca. Desde hace algunos años, ya a mediados de los 70, el doctor Forrester nos proponía la manera de clasificar propiamente desde el punto de vista hemodinámico en diferentes subtipos en los cuales se puede presentar la falla cardíaca aguda, en este caso en el contexto de infarto agudo del miocardio. Él nos proponía una serie de subtipos basándose en la medición de las presiones capilares pulmonares con Swan-Ganz y a través del índice cardíaco, de tal manera que podía clasificar en 4 subtipos dependiendo o no de la presencia de congestión pulmonar, basándose en las mediciones de presión capilar pulmonar o de hipoperfusión, hablando de las mediciones de gasto cardíaco con esta herramienta. Actualmente el ultrasonido pulmonar combinado con la ecocardiografía puede resultar de suma utilidad precisamente para clasificar el comportamiento hemodinámico de los pacientes con falla cardíaca. Por ejemplo, el subtipo 4 que describió el doctor Forrester, en el cual el paciente está hipoperfundido, frío, hipotenso y húmedo, en este caso con elevación de las presiones de llenado, corresponde al subtipo 4, que nosotros podemos evaluar de manera no invasiva tanto con ecocardiografía como por ultrasonido pulmonar. Sabemos que este subtipo es el que tiene mayor mortalidad. De igual manera, por ejemplo, el subtipo 2, aquel paciente que está normotenso, que está bien perfundido con un gasto cardíaco quizás normal, pero al mismo tiempo está congestivo, ¿verdad? Esto lo podemos también evaluar con ultrasonido pulmonar de manera muy efectiva, combinándolo también con la ecocardiografía. El clásico paciente del subtipo 3, el cual está seco pero está hipoperfundido, igual lo podemos nosotros evaluar mediante ultrasonido pulmonar, en el cual aunque nosotros veamos elevación de las presiones de llenado, muchas veces estos pacientes ya cursan con un fenómeno de compensación importante, de tal manera que no presentan congestión pulmonar ni clínica ni subclínica evaluada por medio del ultrasonido pulmonar. Así pues, la combinación clínica y de imagen con ecocardiografía y ultrasonido pulmonar puede resultar de mucha utilidad al momento de clasificar a nuestros pacientes con falla cardíaca aguda.
Desde hace algunos años, el doctor Prosen nos ha descrito cómo la combinación de parámetros clínicos, como son los criterios de Boston, agregándoles un biomarcador como sería el BNP, combinándolo con ultrasonido pulmonar, podemos llegar a obtener sensibilidad y especificidad hasta del 100%. Algunos otros estudios, de igual manera, combinando lo que es el ecocardiograma con ultrasonido pulmonar, la vena cava inferior, etcétera, podemos llegar a aumentar la sensibilidad y especificidad incluso hasta más del 90% con valores predictivos igualmente muy, muy altos. Así pues, el ultrasonido pulmonar como una forma de monitoreo en tiempo real, de manera dinámica, no invasiva, también ha resultado muy, muy útil, ya que se ha visto cómo esta herramienta puede ser de gran utilidad al momento de que se están realizando intervenciones tanto farmacológicas como de otro tipo, como sería en el caso de un paciente con hemodiálisis. Nosotros podemos evaluar en tiempo real los cambios que se van presentando a nivel pulmonar con esta herramienta bastante útil. Desde el 2005 se ha llegado a correlacionar el agua extravascular pulmonar y las presiones capilares pulmonares con ultrasonido pulmonar. En un principio la correlación no fue lo suficientemente alta, pero algunos otros estudios complementarios, como los del doctor Giovanni Volpicelli y su grupo, demostraron que la correlación de presiones capilares pulmonares evaluadas de manera invasiva por Swan-Ganz nos daban una sensibilidad y especificidad, una sensibilidad del 85% y especificidad del 40%, ya que hay pacientes que pueden llegar a tener elevación de las presiones de llenado sin necesariamente tener congestión pulmonar. Sin embargo, la correlación de agua extravascular pulmonar evaluada por los métodos de termodilución transpulmonar y ultrasonido, bueno, pues la sensibilidad y especificidad son definitivamente mucho más altas. De igual manera, se ha visto que desde el punto de vista clínico, utilizando la clasificación, por ejemplo, de la New York Heart, la clase funcional, a manera de, digamos que mayores líneas B, mayor disnea presenta el paciente. De igual manera, se ha visto que mayor líneas B, menor FEBI. Sin embargo, la correlación tampoco es muy buena, ya que podemos tener pacientes, como sabemos, también con FEBI muy disminuida y no necesariamente tener congestión pulmonar. Sin embargo, la disfunción diastólica y la presencia de líneas B sí es mayor la correlación. El doctor Eugenio Picano nos ha propuesto un método simplificado al momento de evaluar a nuestros pacientes. Él nos ha propuesto, digamos, estas 4 zonas que de alguna manera son muy sensibles a la congestión evaluada por ultrasonido, las cuales podemos decir que se encuentran en el tercer espacio intercostal entre la línea axilar media y la línea axilar anterior. Estos puntos son muy sensibles a ser evaluados mediante ultrasonido. Por lo tanto, es una manera muy simplificada de evaluar la congestión por medio de esta herramienta. Se ha visto que resulta muy útil, sobre todo, por ejemplo, cuando se van a hacer o cuando se van a realizar pruebas de esfuerzo, en lo cual se necesitan al momento de realizarlas mucha precisión y rapidez. Con estos puntos se ha visto que evaluando al paciente en una situación basal, en reposo y posterior al ejercicio, bueno, pues nosotros podemos mostrar se puede demostrar la presencia de líneas B a medida que el paciente va desarrollando estas diferentes pruebas de estrés. De igual manera, se ha visto de gran utilidad en el contexto de la extubación, ya que se puede detectar pacientes que desarrollan falla cardíaca durante un ensayo de respiración espontánea y de esta manera predecir falla a la extubación de origen cardíaco con una muy buena combinación de sensibilidad y especificidad a través de la identificación de líneas B durante los ensayos de respiración espontánea. Ya el doctor Daniel Lichtenstein también nos ha demostrado que un aumento de más de 6 líneas B durante el ensayo de respiración espontánea prácticamente hace el diagnóstico de falla cardíaca inducida
por la extubación. Así pues, también desde el 2012 el doctor Sommer ya nos había establecido o nos había categorizado el riesgo que el paciente puede presentar durante el ensayo de respiración espontánea, el riesgo de presentar falla a la extubación de origen cardíaco. Y así pues diferentes estudios han utilizado esta herramienta en el proceso de extubación con gran éxito. Desde el punto de vista pronóstico, esta herramienta nos ayuda a determinar qué pacientes pueden llegar a presentar eventos adversos al momento de su egreso. Por ejemplo, se ha demostrado que más de 3 líneas B puede indicarnos 4 veces mayor posibilidad de hospitalización por falla cardíaca. De igual manera, ha sido demostrado que la presencia de líneas B al momento de estar hospitalizado un paciente aumenta su riesgo de muerte. Otros artículos tan clásicos como de la doctora Gargani en el 2015 nos demostraron que si un paciente antes de su egreso presenta aumento en líneas B, puede llegar a ser readmitido y aumentar el riesgo de eventos adversos durante su hospitalización. Ya el doctor Stefano Coiro, también con estudios muy similares, al igual que el doctor Miglioranza, demostraron la importancia de esta herramienta al momento de evaluar pacientes hospitalizados o previos a su egreso y demostrando pues que utilizar ultrasonido pulmonar puede ser de gran ayuda para predecir eventos adversos e incluso mortalidad en pacientes que son egresados por falla cardíaca. De igual manera, y por último, como una ayuda o un apoyo durante el tratamiento, como nosotros sabemos, los pacientes con falla cardíaca deben de ser detectados de manera temprana, ya que la administración de diuréticos, por ejemplo, ha sido asociada con menor mortalidad hospitalaria. Ya el doctor Daniel Lichtenstein, a través de su famoso protocolo Blue, el cual fue publicado en el 2008, nos ha sugerido esta herramienta como una manera muy útil, muy práctica de discriminar diferentes causas de disnea, desde el asma o el EPOC, la tromboembolia pulmonar, el neumotórax, la neumonía, etcétera, a través de un protocolo bastante útil y de alguna manera incluso sencillo. Recientemente, cuando tuvimos una entrevista con el doctor Daniel Lichtenstein y le preguntamos si él consideraba al ultrasonido pulmonar como un estándar de oro en el edema pulmonar cardiogénico, esto es lo que nos respondió el pionero del ultrasonido pulmonar. Yes, comma, because it has 97% of sensitivity and 95% of specificity. Altamente sensibles y específicos, como lo demostró en su protocolo Blue, 97% de sensibilidad, 95% de especificidad. Así pues, como les comentaba, el uso de esta herramienta pues nos ayuda a tener un mejor abordaje, a elegir de una manera más apropiada los fármacos o las intervenciones dependiendo del fenotipo al cual nosotros nos estemos enfrentando. Siempre surge la duda de si el ultrasonido pulmonar es, puede resultar útil para diferenciar entre el origen cardíaco o el origen meramente pulmonar. Desde luego, ya que hemos comentado que el síndrome intersticial es muy sensible pero poco específico. Sin embargo, desde hace algunos años los doctores Copetti y el doctor Gino Soldati ya nos demostraron que el ultrasonido pulmonar puede ser útil para diferenciar entre ambas etiologías con, digamos, con muy buenos porcentajes de sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, el síndrome intersticial, como sabemos, por sí mismo las líneas B son nada específicas, pero muy sensibles. No podemos determinar con las puras líneas B si este es de origen cardiogénico o neumogénico. Sin embargo, si le agregamos, por ejemplo, anormalidades en la línea pleural, ya la sensibilidad aumenta mucho más para el síndrome de distrés respiratorio agudo o edema pulmonar neumogénico. De igual manera, la reducción
del movimiento o incluso la ausencia de lo que comentamos como deslizamiento pulmonar o lung sliding, prácticamente es patognomónico del edema pulmonar neumogénico. De igual manera, al encontrar algunas zonas respetadas, es decir, un patrón heterogéneo, el encontrar síndrome intersticial y en algunas áreas un patrón de aireación normal, de igual manera prácticamente es patognomónico del edema pulmonar neumogénico. El encontrar consolidados, sobre todo con broncograma aéreo, prácticamente es muy específico del distrés respiratorio agudo o de una neumonía, es decir, del origen neumogénico. El encontrar derrame pleural, bueno, pues esto es más variado, es altamente sensible para distrés respiratorio agudo, pero poco específico, ya que el edema pulmonar de origen cardiogénico, por supuesto que también suele presentar derrame pleural. Así pues, esto resulta de mucha utilidad al momento de abordar pacientes con edema pulmonar. Bueno, pues esto ha sido todo. Agradecemos su atención y los invito a buscar mucho más material en nuestras redes sociales. Muchas gracias.